Hola, soy Catherine Ventura y hoy vamos a trabajar el taller de español PAA. Esto contiene dos tipos de pruebas, razonamiento verbal y redacción indirecta. Es importante tener en cuenta que el razonamiento verbal tiene que ver con la habilidad verbal, comprensión e interpretación de textos. Esta prueba consta de dos tipos de ejercicios. Completar oraciones tiene que ver con completar la oración o frase con una o dos palabras. Lectura crítica, vocabulario en contexto y comprensión de textos. También el razonamiento extendido. La otra prueba es de redacción indirecta, donde se le presentará tres tipos de ejercicios. En esta podrán cambiar, sustituir, eliminar o añadir palabras. Estos tres ejercicios son reconocer errores en la oración, mejorar oraciones y mejorar párrafos. Antes de realizar esta prueba es importante recordar, despertar aquellos conocimientos que ya tenemos y es importante ponerlos a funcionar. Recordaremos el alfabeto, letras mayúsculas y minúsculas, su uso de las reglas ortográficas y así sucesivamente. Las distintas partes de la oración, sintagma nominal, sintagma verbal y sus partes. Las diferentes tipos de palabras, como son polisémicas, estas tienen diferentes significados. También deberemos tener en cuenta las inferencias. Esto es cuando nosotros podemos deducir de un texto que no presenta lo que el escritor quiere expresar, sino que el lector tendrá que deducirlo de lo que lee. También están las palabras análogas, son aquellas que tienen parentescos que se relacionan. También deben observar la organización del texto, recordar todos aquellos conocimientos que ya se tienen, las palabras sinónimas, las palabras antónimas. Otra información que deben recordar son las palabras parónimas. Estas se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero tienen significados diferentes. Los tipos de palabras homónimas, que se dividen en dos o se clasifican en dos, estas son las que se pronuncian o escriben de igual forma, pero tienen significados diferentes. Están las homófonas, que se pronuncian igual, aunque pueden variar en su forma de escribir. Las homógrafas se escriben igual, aunque pueden variar en su pronunciación. ¿Qué es esto de razonamiento verbal? Es desarrollar la capacidad que ya tenemos, esa capacidad que Dios nos dotó de ella. Es decir, es realizar correctamente el uso de las palabras. Aquí se dan procesos mentales donde luego entonces se expresan. Esto se desarrolla con la práctica. Es importante practicar la lectura y el razonamiento. Existen tres pilares para razonar: la concentración, el disfrute de lo que hacemos y, por supuesto, la comprensión. Cuando nosotros disfrutamos lo que hacemos, cuando le colocamos pasión a lo que hacemos, todo va a salir bien. No importa las vicisitudes que puedan presentarse. Si tenemos pasión por lo que queremos, tendremos resultados excelentes. ¿Para qué sirve el razonamiento verbal?
Esto ayuda a utilizar y desarrollar la capacidad lógica y cognitiva y nos permite realizar ejercicios de memoria, pero también amplía el conocimiento cultural. ¿Sabías que Dios dotó a todo ser humano de esta capacidad para poder expresarse, pronunciar palabras y oraciones con sentido? Es importante que utilices el razonamiento verbal porque esto te ayudará a desarrollar la capacidad creativa y crítica. Otro tema que usted debe abordar es la comprensión lectora, que es la capacidad de entender lo que se lee. La lectura activa. La lectura es la actividad de interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente, en silencio o en voz alta, oral. Sabes que si no te concentras y te detienes a ver lo que estás leyendo, no podrás comprender. Es importante que cuando vayas a leer, concentración y prepares un lugar adecuado para que puedas estudiar tranquilamente y puedas desarrollar tus hábitos de estudios eficazmente. El razonamiento se logra con el continuo proceso de leer racionalmente, es decir, debes concentrarte en la lectura. Tener a mano un diccionario para investigar las palabras que no conozca. Puedes utilizar el internet para buscar palabras, pero es muy importante que tengas un diccionario impreso. Vamos a ver un ejemplo de lo que veremos en la prueba de actitud académica. Este tiene que ver con el ejercicio de completar oraciones. Dice el ejemplo: su mente era muy poderosa, pero de visión, ya que su le ayudaba poco. Aquí se proporcionan 5 opciones donde usted va a escoger la palabra precisa que va en la oración. Debe tener claro y debe tener una visión general de la oración para poder escoger la palabra y también conocer el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, la primera dice flexible creación. La B, limitada imaginación. C, original flexibilidad. Prejuiciada doctrina. Escolástica aprendizaje. De aquí, de todas estas, existe una palabra que tiene que ver con la palabra visión. Esta se relaciona con ella y es por esto que tenemos que escoger esta. Por ejemplo, su mente era muy poderosa, pero de visión limitada, ya que su imaginación le ayudaba poco. Es decir, tanto la visión como la imaginación van de la mano. En el siguiente ejercicio veremos un ejemplo de cómo reconocer errores en la oración. El ejemplo dice: los artistas de la Escuela de Artes Plásticas exhiben hoy sus obras en el Museo de Arte Moderno. Tenemos una opción que dice no hay error. Aquí se presentan 5 opciones de las cuales usted va a escoger una. Cuando usted lea la oración y se da cuenta que no hay error, entonces seleccionará la letra E donde dice no hay error. Pero si cuando usted lee encuentra un error, entonces marcará la letra donde esté el error.
Por ejemplo, los artistas de la Escuela de Artes Plásticas exhiben hoy sus obras en el Museo de Arte Moderno. Si nos damos cuenta, las palabras que están subrayadas, nosotros tenemos que ir exactamente donde están esas palabras. Si nos damos cuenta, en la A no hay error, pero en la B dice exhibe. El error está aquí porque cuando nos vamos al inicio de la oración, se refiere a más de un artista, es decir, tanto el nombre como el número debe estar de acorde con el verbo y la cantidad. Entonces, si los artistas de la Escuela de Artes Plásticas exhiben hoy sus obras en el Museo de Arte Moderno, es decir, el error está en la palabra exhibe. La palabra que va es exhiben con N, porque son más de una. Muchísimas gracias.